Bueno, buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a esta sesión de formación muy importante. Estamos cerrando el ciclo de formación, así que me alegra mucho tenerlas acá esta noche que es muy especial. Entonces, los dejo en compañía de mi querida Carmen Alicia. Gracias, Pachito. Pues sí, muy bienvenidas, bienvenidos a todos ejercitantes, a nuestros queridos acompañantes. Por ahí hay una... Sí, hay una vocecita. Por ah, favor, cerremos Ya, micrófonos. ya, vocecita. ya les activé el audio. Dale. Gracias. Bienvenidos y bienvenidas. Es un placer inmenso, pues hoy estar aquí nuevamente en esta última sesión de formación en la que tendremos al padre Jorge Ochoa con gran cariño, con mucho entusiasmo. Estamos muy agradecidos porque Jorge está con nosotros para trabajar las últimas reglas de discernimiento de primera semana. Allí pues él nos va a ayudar a comprender un poco las estrategias del mal espíritu, ¿no? Las reglas para cómo actuar en la consolación. Un poquito hablar del padre Jorge Arturo Ochoa Valenzuela. Este querido amigo nuestro nació en México, en Hermosillo, Sonora, en 1970. Tiene maestría civil y licenciatura eclesiástica en teología pastoral por la Escuela Jesuita de Teología en Berkeley. Es licenciado en ciencias religiosas por la Universidad Iberoamericana de México. Bachiller en filosofía y ciencias sociales por el Instituto Libre de Filosofía y Ciencias. Es ingeniero en electrónica por el Instituto Tecnológico de Sonora. El padre Ochoa ha desarrollado su trabajo como jesuita en la confluencia del arte, la espiritualidad ignaciana y la cultura. Desde su niñez en Sonora se ha formado en la música tradicional, especialmente en el canto, cuerdas y alientos latinoamericanos. De manera personal se ha formado también en el estilo clásico para la guitarra, conjuntos corales, teoría de la música y armonía. El padre ingresó al noviciado en la Compañía de Jesús en el 1994, tras sus estudios de filosofía social y ciencias religiosas propios de la formación jesuítica. El padre Ochoa realizó estudios de especialidad en teología pastoral en la Universidad de Berkeley, California. Enfocó sus estudios en la relación entre la cultura, la música y la espiritualidad. Su trabajo de titulación fue una aproximación teológica a los objetos visuales y sonoros de la narcocultura mexicana. Jorge es director y acompañante de ejercicios espirituales ignacianos y es también instructor y supervisor de otros acompañantes espirituales, como nos venía comentando de este grupo maravilloso de acompañantes que ha pasado también por todos los procesos allá en México. Jorge ha sistematizado diversos modos de enseñanza de la espiritualidad a través de las artes, que utiliza tanto en ejercicios espirituales como en retiros y talleres. Él ha participado en agrupaciones musicales jesuitas como La Flora y Jesuitas Acústico. Tras haber servido en la formación jesuita, actualmente es director del Centro Ignaciano de Espiritualidad en Guadalajara y coordinador de la Conferencia Latinoamericana de Centros Ignacianos de Espiritualidad. Y también es asistente eclesiástico nacional de la CBX en México, que eso también nos da inmensa alegría. Entonces, pues quedamos en sus manos, querido Padre Jorge. Con él, pues iniciaremos con una oración que el Padre Jorge también nos ayudará a hacer para dar inicio a esta jornada. Y como siempre, pues tendremos estas preguntas que les pedimos vayan poniendo en el chat o que vayan consignando en sus cuadernos para al final de su charla poder hacer una breve sesión de comentarios, de preguntas, aclaraciones y bueno, como usted sabe, estamos en familia, como se ha dado cuenta, aquí hay muchas personas que ya lo conocen, que lo aprecian inmensamente y nuevamente muchísimas gracias por estar y haber aceptado nuestra invitación. Tienes el micrófono cerrado, Jorge. Perdón. Decía que muchas gracias a ti, Carmen, que pues bueno, llevaste mucho seguimiento ahí de la comunicación. Gracias por invitarme, a todos los que están organizando ahorita.
a la CBX Colombia y bueno, a todos los que están también sumándose aquí en estos ejercicios. Vamos comenzando, pues yo los quiero invitar a que primero un momentito, como lo hacemos en todas las oraciones, que esta no sea diferente, tomar un momento para simplemente respirar y pues que la respiración sea para nosotros como una metáfora de la presencia de Dios en nosotros y también como nosotros ponernos presentes ante Dios. Entonces digamos que en unas 10 respiraciones hondas, cada vez que inspiramos le decimos al Señor, aquí estás. Como imaginando cómo está el Señor delante de mí. Y con cada exhalación le digo, aquí estoy, tomando conciencia en cómo estoy ahorita ante Él, con todo lo que cargo en mi vida y en oración. Y vamos tomando conciencia de el caminar que hemos tenido, que han tenido en estos meses de oración, de encuentro, de revisión, no solo de la propia vida, sino también de ser mirados y tratados de cierta manera por Dios. Que hagamos en la cuenta cómo el Señor nos está mostrando un rostro, su rostro a nosotros. Un modo particular de tratarnos que a veces es tan bueno que nos cuesta trabajo creer. Y pidámosle al Señor, como la liturgia de esta semana, el Evangelio, uno de los Evangelios de esta semana, que nos ayude a verlo, ayúdenos a ver. Señor, que te veamos, ¿cuál es tu rostro hoy con nosotros? Y nos ayudamos de una canción que os voy a poner. Hola. Tu rostro se escondió detrás de la razón, veneno para no soñar. Me encuentras y te doy con miedo el corazón, quiero volar y no volar. Sosiegas mi razón, agitas la canción, no sé si es ley o es el amor. Porque no eres quien solías, hoy tus gestos no los puedo adivinar. Con gran ternura te enamoras de los pasos que no quiero recordar. En un abrazo haces la ley en 1000 pedazos y me invitas a volar. ¿Será que nunca había mirado bien tu rostro en realidad? Porque no eres quien soy.
Bueno, vamos pues a terminar pidiendo pues al Señor que su rostro nos mueva, nos libere, nos ayude a darnos a los demás su rostro de misericordia sobre todo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. No venía preparado para cantar en vivo, así que les puse un video. Espero que valga. Este video lo grabamos en nuestro antiguo teologado, ahí en el cerro, en donde está la parroquia de San Francisco, creo, en Bogotá, de hecho, ahí en la Loma. En Villa Javier. Villa Javier. La capilla privada del teologado antiguo. Sí, exactamente. Ahí grabamos ese video. Fue la primera experiencia de jesuitas acústicos, antes de que nos volviéramos jesuitas acuáticos y no saliéramos del Caribe. Bueno, el tema que me han pedido que comparte tiene que ver con la última serie de reglas de discernimiento de espíritus que propone San Ignacio en sus ejercicios. La primera parte todavía insiste con el mal espíritu, pero no importa, vamos a hacerlo sabiendo que vamos a terminar con el bueno. Vamos a terminar con la consolación. Así que dispénsenme que comience con las estrategias del mal espíritu. Ignacio, después de decirnos qué hacer, cómo enfrentar la desolación más en general, y luego cuáles son las causas por las que podemos estar desolados, llega y nos dice, bueno, y también tengan cuidado, dice, porque el mal espíritu utiliza mucho estas 3 estrategias, dice él. Déjenselas, se las comparto por acá, miren, aquí las tengo. Y ya saben, si tienen una pregunta, vayan anotando por ahí y al final las podemos hacer. ¿Cuánto tiempo tengo? Discúlpeme, para volver a calcular eso. Con realismo, ¿verdad? Es decir, si es poco, no importa. Unos 50 minutos, Jorge. 50 minutos de exposición. Sí. Y luego las preguntas. Y luego las preguntas. Ay, pues a ver con qué lo lleno. No, no es cierto. Es que me preparé para 5. No es cierto, no se crean, fue un poco más. Listo. No hay problema, respondemos las preguntas, no hay problema. Bueno, no. Ya luego verán, creo que fue un poquito más. No hay como... Caray, aquí algo sucedió que no puedo hacerlo más grande. Sí, es que mi pantalla está un poco alterada por el... Ahí ya salió. Sí, ya sé qué pasó. Dejen nomás, voy a abrir este mismo archivo, pero lo voy a abrir en otro programa que me resulta un poco mejor para compartir. Eso lo olvidé ahora que lo estaba yo haciendo. Es rápido. Esto ya va. Descuiden, nunca me he tardado más de 3 horas en hacer esto. Van a decir si tiene razón. Listo. Ya va. Espero que ya se vea un poco más amplio.
Sí. Bueno, el tema de hoy, tiene que ver con algunas estrategias o tácticas de ataque del mal espíritu. Es la primera parte del tema. El otro, como saben, va a ser la consolación. Pero bueno, Ignacio es muy astuto, realmente, y muy buen observador. Se dio cuenta, como con el paso de mucha gente que acompañó, después de haberse observado mucho a sí mismo de lo que le pasaba, se dio cuenta que el mal espíritu normalmente trataba de debilitarnos o confundirnos o alejarnos del camino, utilizando 3 estrategias. Claro que hay más, pero estas eran como muy, muy clásicas. Él decía, cuídate del mal espíritu, porque el mal espíritu, y voy a cambiar la cita, porque la cita que pone San Ignacio es realmente horripilante en términos de género, y yo ya me cansé de ser golpeado, con justa razón, por todas las mujeres, cuando yo citaba el texto original de San Ignacio. Pues ya, no quiero ni ofender ni que me estén regañando, porque tienen toda la razón de hacerlo. Pero bueno, el mal espíritu, dice San Ignacio, se comporta más o menos como un perrito faldero. Estos perritos pequeñitos que pues no representan realmente ningún riesgo, excepto alguna mordidita así, pero pequeña, pero no es que pongan en riesgo la vida de nadie, ni la salud así integral de la persona, ¿no? Pero hacen un ruido tremendo. Y si uno les muestra temor a esos perritos chiquitos, se crece el perro y al perro le entra un complejo de superioridad increíble. Y está el perro chihuahua, que es una cosita así, y empieza a crecerse y actúa como si fuera un Rottweiler o uno de esos San Bernardo, pero enfurecido, ¿no? Y nos puede hacer creer que es más fuerte que nosotros. Entonces, si le mostramos complacencia, si le mostramos temor o nos dejamos llevar por su apariencia, nos va a engañar y se va a crecer, ¿sí? Pero si le mostramos firmeza y nos oponemos a sus insinuaciones y a todas las cosas que nos puede decir a nuestro corazón, a nuestra alma, se achica. O sea, si yo le muestro firmeza, él se achica y vuelve a su tamaño real. Sigue ladrando, sigue haciendo escándalo, pero ya no asusta, ¿sí? Porque empieza a tomar su verdadero tamaño. Cuando nosotros tomamos nuestro verdadero tamaño delante del mal espíritu, él toma su verdadero tamaño delante de nosotros. Y más aún, Dios toma su verdadero tamaño delante de él y de nosotros. A la letra, ¿qué dice la regla? Dice, el enemigo es débil ante la fuerza y fuerte ante la condescendencia. Si yo le muestro fuerza, él se hará débil. Si yo le muestro condescendencia, es decir, si empiezo a negociar con el mal espíritu y viene una idea que te dice, por ejemplo, ay, es que es cierto, yo siempre he sido una mala persona, yo creo que no tengo perdón de Dios por todo lo que hice, y empiezo a negociar con ese pensamiento y le doy hilo, se va a crecer. Se va a hacer muy fuerte y sin tener con qué. Si empiezo a decir, ya dejé de orar 3 días, yo creo que no tiene sentido que siga. ¿Qué cuentas le voy a entregar a mi acompañante? ¿Qué es mi acompañante? A mí mismo, a Dios, a quién quiero engañar, y empiezo yo a ceder ante eso. Se hace grande. Y al rato me lo voy a creer. Al principio es como una sospecha y digo, a lo mejor tiene razón este pensamiento. Pero es cierto, yo creo que sí, tengo que ser humilde y reconocer que ya después de 3 días sin orar o una semana sin orar, no tiene sentido que vuelva a los ejercicios. Y le empiezo a dar hilo, empiezo a ser condescendiente y él se crece. Dice el texto que es propio del enemigo perder ánimo y huir cuando se le muestra mucho rostro, cuando se le dice, a ver, sí, dejé de orar una semana, tienes razón, pero Dios no me va a rechazar por eso. Y Dios está con los que se arrepienten y vuelven a Él, ¿sí? ¿Qué quieres? ¿Que vaya contigo ahora? ¿Sí?
De por sí que me hiciste que dejara de orar una semana, ¿ahora quieres que deje los ejercicios? Ponerle rostro, ¿no? Y él se hace pequeño y huye. Y por el contrario, como dicen, si se comienza a huir, si se le comienza a huir, nosotros empezamos a huir y a desanimarnos, dice San Ignacio, la ira, venganza y ferocidad del mal espíritu es muy crecida y tan desmesurada. Sí. De la misma manera, es propio del enemigo debilitarse y perder ánimo, huyendo sus tentaciones, cuando la persona que se ejercita en las cosas espirituales pone mucho rostro contra las tentaciones del enemigo, haciéndolo diametralmente opuesto. Y esto es muy, muy útil, esta regla de San Ignacio. El mal espíritu quiere que yo a lo mejor, pues, puedo orar 1 hora, pero estoy muy cansado. Bueno, es que ya llevo 3 meses de ejercicios. Ay, si hoy oro 45 minutos no pasa nada. Y yo cedo. Él se crece, pero si yo le pongo rostro y digo, ok, van a ser 1 minuto más de la hora. Hago lo contrario que él quiere. Si él me está diciendo a este desgraciado de tu enemigo o de esta persona que te hizo un daño, ve y empieza algún pensamiento que tiene que ver con venganza, haz lo contrario, perdona, ve y acércate, haz algo, pero de lo contrario que tú veas que él te está invitando a hacer. Dice también el texto, si la persona que se ejercita comienza a tener temor y perder ánimo en sufrir las tentaciones, no hay bestia tan fiera sobre la faz de la tierra como el enemigo de la naturaleza humana. Ay Dios, esto nos puede asustar. Si estás sintiendo miedo al leer esto, ese es el mal espíritu. No tengas miedo, haz lo contrario. ¿Sí? Es apariencia la de él, no es real. El mal espíritu no es más fuerte que tu libertad y mucho menos más fuerte que Dios. ¿Qué hay que hacer con este perrito? Zapatéale. ¿Sí? ¡Ándale! Perdón si hice mucho ruido. Váyase de aquí. Sí. Deja de negociar con él. Déjalo que ladre, que te diga todas las cosas que te tenga que decir o que quiera decir. No discutas con él. No te pongas a razonar con el mal espíritu, porque eso es lo que quiere, que le pongas atención. Aunque sea para decirle que no. Pero si estás constantemente negociando con él y discutiendo, pensando por qué podría tener razón, por qué no podría tener razón, ya está logrando su cometido. Ese tiempo tan precioso lo puedes utilizar en estar con el Señor, ¿sí? En llamarle a alguien, en poner, es más, hasta en salir un rato a pasear o descansar un poquito, y no en él. No le dediques energía a él. Zapatéale, como lo harías con estos perritos molestos, ¿no? Hay otra estrategia del mal espíritu, la segunda que propone Ignacio, el seductor secreto. Ignacio decía que, aquí no los voy a molestar ya con citas, dice Ignacio en las reglas también, que el mal espíritu se comporta como un vano enamorado. Aquí supongo que en muchos otros países, hispanos también, se han de usar estas como farsas que hay o obras teatrales, y es muy conocida la de, ¿cómo se llamaba este enamorado? Don Juan, el Don Juan, que quería que iba engatusando damiselas por ahí, y la estrategia que él usaba era decirles, mira, este amor tan bonito que tenemos tú y yo, la gente no lo va a comprender. No le digas a nadie, ese va a ser nuestro gran secreto, un secreto de amor, ¿sí? Nadie te va a entender, porque esto es demasiado puro para que los oídos profanos lo entiendan. Bueno, cuando uno está en desolación, yo no sé qué pasa, pero se activa este mecanismo del mal espíritu. Y yo lo he experimentado en mí y lo veo en otros. La persona deja de ir al acompañamiento espiritual. La persona llega al acompañamiento espiritual y no se atreve a platicar lo que le está pasando. La persona ni siquiera busca a sus mejores amigos para hablar de lo que le sucede. ¿Sí? La persona a veces ni siquiera escribe lo que le está pasando. ¿Sí?
O si lo escribe es con el fin de mejor, así lo escribo yo y no se lo tengo que contar a nadie. De pronto empiezan unas justificaciones como estas. Díganme ustedes al final si tengo razón o no, pero lo he visto tantas veces, que dice, ¿cómo se lo voy a platicar a mi comadre esto que me está pasando? Ella ya tiene muchos problemas, ¿cómo le voy a llegar yo con otro más? Mi director espiritual atiende a tanta gente, lo voy a dejar descansar por un momento. Ay, esta persona, ¿a quién le platicaré esto que me está pasando? Estoy muy confundida. Ay, se lo platicaré a Juan. Uy, no, Juan no, porque es muy buen amigo mío, pero ayer que lo vi hizo un movimiento con su ojo, ¿sabe cómo? No sé bien cómo, que yo creo que está molesto conmigo. Y no es cierto, Juan no está molesto contigo, ¿no? Y así una serie de justificaciones que van haciendo que se nos desaparezcan aparentemente todas las personas con las que podríamos platicar. ¿Por qué? Porque el mal espíritu sabe que en el momento en que tú empieces a compartir con otro lo que te está pasando, tú misma, ni siquiera necesitas que el otro te lo diga, tú misma al platicar te vas a dar cuenta que este enredo es de lo más gratuito, ¿sí? Que está siendo engañada, que está siendo engañado con pensamientos enredosos, que no tienen ningún sentido. Por lo menos te vas a dar cuenta que estás en desolación y eso ya va a ser para ti motivo de desear salir de ella. Entonces, ¿qué hay que hacer ante estas estrategias? Platícalo, haz lo contrario. Si el mal espíritu te está invitando a no reconocer delante de otros lo que te está pasando, por temor a que se descubran sus intenciones, tú haz lo contrario, platícalo, aunque no tengas ganas. Y aquí sí te lo voy a decir, por supuesto que la desolación te va a quitar las ganas de hacer lo que tienes que hacer. Entonces ya no te pongas a pensar que si tienes ganas de hacerlo o no, hazlo. Simplemente hazlo, no lo pienses, solo hazlo. Si no busques en ti ganas de hacerlo, hazlo. Ve y platícalo con alguien. En particular, pues con aquella persona que te ha estado acompañando. ¿Sí? 10 segundos para pensar esto. Otra estrategia del mal espíritu, pues que se comporta como un estratega militar. Yo también le digo, se comporta como un boxeador. San Ignacio dice que como todos los estrategas militares, buscan la parte más débil de la fortaleza del enemigo para bombardear exactamente ahí. Porque saben que ese es el lugar donde van a penetrar con más facilidad y gastar menos balas. Yo también, mi papá veía mucho box, yo no soy un gran seguidor, pero recuerdo mucho estas expresiones que tenían ellos. Los que saben más de box, yo creo que las podrán aplicar mucho mejor que yo o las podrán aplicar correctamente, pero yo oía mucho eso que decían, lo está castigando en la zona blanda, decía. O lo golpeó en la barbilla, que es muy frágil del oponente. Y había algunos boxeadores que tenían la barbilla frágil, decían. Había otros que sabían que los podían atacar en la zona blanda, gancho al hígado. Como que hay una parte del oponente, yo veía en box, que era bueno conocer antes, porque por allí hacían su estrategia de la pelea, ¿no? Tratando de golpear allí donde el oponente era menos fuerte, allí donde se defendía menos, allí donde era como más fácil derribarlo, ¿no? Y lo atacaba por ahí hasta que lograba hacerlo caer. Y es bueno, entonces ahora tú preguntarte cuando estás en desolación sobre todo, recordar, a ver, en lo que he aprendido de mí, en estos ejercicios y en otros momentos de mi vida, esto que yo he logrado conocer de mí misma o de mí mismo, ¿cuál es como mi mayor debilidad? Unos dirán, ay, pues yo noto que me pongo muy mal cuando la gente me ignora. Ahí te va a atacar. ¿Sí? Vas a buscar siempre personas que no te ignoren, que te volteen a ver. Buscar el centro de la atención, buscar ser el centro de la atención, hacer un berrinche cuando te sientes ignorado, quedarte ahí dando vueltas internamente en ese momento en que te sentiste como despreciado o despreciado. Ahí te va a atacar. Por ejemplo, alguien que te encanta que te digan que sí, que
que nadie esté en desacuerdo contigo. Bueno, pues te vas a rodear de personas en tu trabajo, pues que te digan siempre que sí. Y los que te cuestionan y te confrontan, tú vas a evitarlos. Y a lo mejor esas son las personas que te podrían dar un mejor consejo cuando tengas que tomar decisiones. Si eres una persona sensible, por ejemplo, ahí a lo mejor va a buscar él también alguna debilidad que tenga que ver con tu sensibilidad, va a tratar de exacerbar tu sensibilidad, por ejemplo. Si eres muy racional, a lo mejor el mal espíritu va a tratar de exacerbar tu racionalidad. Si eres muy de tripa, o sea, muy visceral, también el mal espíritu va a tratar de exacerbar esas cosas y por ahí atacarte. Yo entonces ahora te preguntaría, sea que estés en consolación y desolación, pues, ¿qué puntos flacos encuentras en ti? ¿Qué puntos débiles que él pueda utilizar encuentras en ti como para, pues, ponerles mucha atención? Y cubrirte, ¿sí? Levantar la guardia, ¿sí? Meter el codo, yo así le pongo más, meter el codo como hacen los boxeadores. Cúbrete, mete el codo, sube la guardia, ahí donde tú sabes que más te puede estar afectando. 10 segunditos nomás para pensar en esto, a ver si alguno de ustedes reconoce alguna de estas 3 estrategias en su propia experiencia. Y vayan anotando por ahí a manera de examen. Ok, entonces como resumen, perrito faldero, un seductor secreto o un estratega militar. Revisa bien y vas a ver que el mal espíritu en algunos momentos ha utilizado alguna de estas estrategias contigo. Hasta aquí. Vamos a pasar a lo que les había prometido. Vamos terminando. Las reglas terminan con una parte muy bonita, que es con la parte de la consolación. Y yo creo que es ahí donde estamos todos destinados. Ya revisaron hace unas sesiones qué era eso de la consolación. Pero bueno, veamos si podemos hacer como un recordatorio básico de esto de la consolación. San Ignacio nos dice, bueno, así como hay reglas para enfrentar la desolación, también hay reglas o hay maneras de enfrentar la consolación o de vivirla, de sacarle más provecho a la consolación. Llamo consolación, dice, cuando en el alma se produce alguna emoción interior con la cual viene a inflamarse en amor de su Creador y Señor, y como consecuencia ninguna cosa criada sobre la faz de la tierra puede amar en sí, sino en el Creador de todas ellas. También es consolación cuando derrama lágrimas que mueven a amar a su Señor, sea por el dolor de sus pecados, o por la pasión de Cristo nuestro Señor, o por otras cosas ordenadas derechamente a su servicio y alabanza. Finalmente, llamo consolación todo aumento de esperanza, fe y caridad, y toda alegría interna que llama y atrae a las cosas celestiales y a la propia salud de su alma, aquietándola y pacificándola en su Creador y Señor. La consolación pues tiene como tonos espirituales, rasgos, y también tiene rasgos emocionales, por supuesto. En los rasgos o tonos espirituales pues vemos que hay un aumento de fe, de esperanza y de caridad. ¿Sí? Con fe, un aumento de fe, ¿cómo lo podemos hablar? Pues es un aumento que tiene la persona en su capacidad de confiar en el Señor, de confiar en la vida, de que pase lo que pase, aunque me salgan malas cosas, lo más importante ya lo tengo y lo tendré siempre. El amor de Dios, su presencia en mi vida, eso es lo más importante y nunca me va a faltar. Entonces, aumenta la capacidad de la persona en confiar en la vida,
y digamos, animarse a hacer las cosas que tiene que hacer. Un aumento de esperanza, pues es un aumento en la capacidad que tiene la persona para ver cómo vivir, para ver con realismo las opciones que tiene para actuar, para servir al Señor, para enfrentar situaciones. Y la caridad, pues es el motor de todo eso, aumenta, hay un aumento en la caridad, es decir, hay un aumento en el deseo que tiene la persona de vivir de tal modo que sea para bien de todos, incluida ella misma. Sí. Ese deseo de hacer el bien para los demás y para sí. Como rasgos emocionales podemos anotar el entusiasmo, el optimismo, la alegría, la libertad, el ánimo en el servicio. También, aunque parezca muy contradictorio, pues el dolor y las lágrimas por mis pecados. Siempre y cuando no sea este dolor y lágrimas que me aplasta como cucaracha, ¿verdad? No, sino que este dolor y lágrimas que me sanan, que me lavan, que me liberan y me disponen para abrirme al amor de Dios y para poder amar a los demás. Porque todo en el fondo está en referencia a la entrega al Señor y servicio al Reino. Sí. En fin, esto ya es un recordatorio nada más. ¿Qué hacer ante la consolación? Bueno, vamos a responderlas más grande. ¿Qué hacer? San Ignacio pone 2 reglitas nada más. Dice poquito, lo dice en pocas palabras, pero dice mucho. La primera regla de qué hacer en la consolación. El que está en consolación piense cómo deberá actuar en la desolación que vendrá después. Y tome nuevas fuerzas para entonces. Primera cosa que es bueno notar. Dice, en la desolación que vendrá después. Como que Ignacio dice, miren, sí hay que ser optimistas, pero pues de vez en cuando habrá alguna desolación, eso es ni modo. Entonces la primera cosa que a mí me tocó aprender cuando estuve consolado y salí de una gran desolación fue, primero, que era normal sentir miedo a que viniera la desolación de nuevo, pero que no podía yo depender de ese miedo. Que no podía estar viviendo mi vida nada más pensando que pronto vendría la desolación y que yo no iba a poder con ella. Porque en el fondo lo que aprendía con la consolación era que sí podíamos enfrentar la desolación. Y ese es el primer aprendizaje. Si estás consolado, date cuenta, estás consolado y ya hubo una desolación antes. Y si estás consolado ahorita, vas a poder estarlo después, aunque haya desolación. Es decir, la consolación de Dios tiene la última palabra. Primera cosa que hay que considerar. ¿Habrá desolación? Sí la habrá. Pero después, la última palabra la tendrá siempre la consolación de Dios. Entonces, bueno, una vez con eso, entonces, piense cómo deberá actuar en la desolación que venga. ¿Cómo lo interpreto yo? Aprende de lo que viviste. Hazte preguntas como estas que ya nos proponía Ignacio en las reglas. ¿A qué se debió mi desolación? Ahora que lo puedo ver con claridad, con la claridad propia de la consolación, es bueno repasar qué fue lo que viví, qué fue lo que anoté, qué fue lo que me sucedió cuando estaba desolado. Aquí el acompañante espiritual nos puede ayudar mucho a aprender, que él nos ayude a repasar lo que sucedió y ver qué actitudes, qué pensamientos, qué decisiones tomé que me hacían cavar en la desolación. ¿Sí? ¿Qué engaños me proponía el mal espíritu? ¿Qué ideas, qué reflexiones sobre la vida, sobre los demás, qué interpretaciones de situaciones me proponía el mal espíritu? ¿Qué deseos me sugería? Y aprender de eso, porque va a decir mucho de mí. Por ejemplo, va a ayudarme a decir si el mal espíritu me estaba invitando con alguna de sus 3 estrategias. Si lo dejé crecer, a lo mejor fui muy condescendiente con él. Si a lo mejor estaba yo dejándome llevar por el deseo de que no lo contara a nadie. O si la desolación venía de la primera, segunda o tercera causa que ella nos propuso. Cómo fue el dinamismo, cuándo comenzó,
¿sí? Entonces, aprender de lo vivido es muy importante. Pero no solo de lo vivido en la desolación, sino aprender de lo vivido en la consolación. ¿Qué está sucediéndome ahorita en la consolación? Que lo tengo que atesorar. ¿Qué tipo de pensamientos se me vienen ahora? ¿Qué tipo de sentimientos tengo con más frecuencia ahora en la consolación? ¿Qué deseos son los que son más habituales cuando estoy consolada? Y esos, anotarlos. ¿Sí? Por dos cosas. Una, porque cuando venga la desolación, yo ya voy a estar más fortalecido. Ya voy a saber decir, a ver, el mal espíritu, estoy en desolación, no tengo ganas de hablarlo con nadie. Esa es una estrategia del mal espíritu, pues ahora voy a ir a platicar. Por experiencia, ya no porque lo dicen las reglas, sino porque ya me pasó, ya aprendí. Ese es el primer motivo por el que hay que aprender de la consolación. El segundo motivo es porque en la consolación yo estoy liberado para amar. Y de eso se trata la espiritualidad de Ignacio. Y que podamos servir mejor a otros, amarlos mejor. Ese es el punto. En la consolación yo voy a aprender con más claridad cuál es mi verdadera manera de amar. Cuál es mi vocación personal. Y no me refiero nada más a que si me caso, soy religioso, esto, no. Yo, como ser humano, ¿cuál es mi estilo de amar? Mi estilo particular de amar. Sí. ¿Cuáles son mis talentos? ¿Cuál es mi modo donde puedo yo ser más provechoso para mí y para otros? Es decir, la consolación me va a ayudar a poner manos a la obra. Si ahorita estás en consolación, pregúntate, a ver, ¿de qué manera yo le voy a poner pies y manos a esta consolación? Si no lo estás haciendo. Sí. Dice Ignacio en alguna de sus reglas hacia el final de los ejercicios que es muy importante que los directores espirituales no hablen tan bonito y tanto tiempo de la fe que la gente crea que no es necesario poner en obras la fe. Sí. Decía así, a veces hablamos tan bonito y le pintamos cosas tan hermosas a Dios y todo, que se nos olvida que lo importante a fin de cuentas es no solo amar a Dios, sino amar como Dios. Bueno, se entiende, ¿no? A nuestro nivel, pero hacer lo mismo que Él hace. Poner en obras el amor que estamos experimentando y que nuestra fe nos ha regalado. Ahora pues yo te preguntaría, ya estamos casi al fin, están ustedes casi al final de la primera etapa. Viene un momento en que hay que preguntarnos, quiero seguir a Jesús, quisiera conocer a este que me ha perdonado. Eso es lo que uno hace en consolación. Preguntarse si quiero llevar a la práctica este consuelo que estoy experimentando. Finalmente, fortalecer la relación con Dios. Aprovecha esta consolación. No la guardes como un tesoro en el sentido de que la metes en un cajón y digas, ya tuve una consolación, ahí está guardada, la tuve hace un mes y uy, cada vez que la recuerdo es muy bonito, pero pues la verdad, pues yo ya seguí mi camino y de Dios, pues hablo de otras cosas, yo voy siguiendo la guía, pero de pronto se hace una disociación. Y hay una gran consolación, pero yo la vivo como, ¿cómo decirlo? Como si no fuera algo personal. Sí. Y no, es tiempo de fortalecer la relación con Dios, la consolación también, porque esa es la que me va a ayudar más adelante. En fin, unos segunditos para asimilar un poquito esto y pasamos a la otra filmina. Ya nomás nos quedan 2. ¿Qué hacer? Dice también Ignacio. El que está consolado procure humillarse y abajarse cuanto pueda. Pensando, yo diría también recordando, para qué poco vale en el tiempo de la desolación, sin esa gracia o sin esa consolación. Y el que esté en desolación piense que con la gracia suficiente puede mucho para resistir a todos sus enemigos si toma fuerzas en su Criador y Señor. Humillarse y agradecer. Padrísimo.
humillarse no hay que leerlo, no hay que malinterpretar la palabra humillarse, ¿no? Humillarse luego a veces creemos es como cavar un hoyo y meternos en él. No, no, no. Humillarse, acuérdense, es ponerse al nivel de la tierra, es decir, poner nuestros pies en la tierra y ver las cosas a su altura. No menos, pero tampoco más. Darme cuenta lo pequeño que soy delante de Dios y cómo lo necesito y qué regalazo me está haciendo Dios y la vida con esta consolación. Es eso, y decírmelo una y otra vez. Gracias, Señor, porque esto no es porque lo merezca. Esto no es porque yo sea digno. No, esto es porque tú eres muy bueno y porque me amas. Gracias. Y ahí surge la segunda. De la humillación sigue la gratitud. A veces incluso es al revés. Yo les pediría, anoten esto y háganlo. Los que estén en consolación, dediquen tiempo a agradecer. Aunque tengan que comerse 10 minutos de su oración de esta semana, todos los días, dedíquenle 10 minutos solo a agradecer. Que no sea simplemente decir gracias y ya. Hablen con el Señor sobre esto que les pasó. Díganle cómo se sienten por estar consolados. Platíquenle como platican con un buen amigo una película que vieron juntos. Y uno diría, ¿qué necesidad de platicarla con el amigo si la vimos juntos? Pero no, de eso se trata. Comparte con el Señor lo agradecido que estás por eso que te sucedió. Dile qué te gustó de este proceso consolatorio. ¿Qué es lo que aprendes de la desolación que superaste con Él? ¿De qué deseos surgen en ti? ¿Cómo te sientes tratado por Él? Etcétera. Y te voy a pedir, anoten esto también. Busca un gesto externo que represente esta acción de gratitud. Algunos van al Santísimo y le llevan una flor. Otros se toman una taza de café con el Señor. Le dicen, pues los que son más del cono sur, pues tómense un buen mate con Jesús o con el Padre. No estoy bromeando, es real esto que les digo. Invítenlo, hagan algo para agradecer. Otros más prácticos y que se me hace muy bonito dirán, Señor, le voy a hablar a alguien que tengo mucho tiempo sin hablarle, a un amigo. Le voy a llamar porque quiero que ese sea mi gesto de gratitud hacia ti por esta consolación que estoy recibiendo. O Señor, voy a hacer tal obra de caridad, o voy a irle a decir a mi madre que la quiero, a mi hijo, porque quiero agradecerte con un gesto externo esta consolación que me estás regalando. Finalmente, siempre que hablo de esto de la gratitud me da mucho gusto. Háganlo, hagan un gesto externo, no se conformen con lo puro interior. Ayuda mucho. En fin, hay una pregunta que es básica y que la dejamos mucho de lado los directores de ejercicios y también los acompañantes. Cuando uno está en consolación, es muy bueno preguntarse no más, ¿qué quiere Dios que yo haga? Que eso es muy importante, ya se los dije, eso va por delante, primero no lo pierdan. Pero se nos olvida también que la consolación es un momento en el que el Señor me está planteando un modo de relación entre los dos. ¿Sí? Y entonces es muy importante preguntarnos cuando estamos en consolación, ¿qué tipo de relación desea Dios conmigo? ¿Y qué tipo de relación deseo yo con Él? Si yo te preguntara después de estos ejercicios que has vivido ya hasta ahorita, ¿qué son tú y Dios? ¿Qué responderías? La pregunta puede ser muy rara, pero yo recuerdo alguna vez en un noviazgo que tuve, que la verdad yo nunca me le había declarado a esta muchacha, a esta novia, pero pues bueno, ya la pasábamos muy bien. Y en un momento ella me dijo, oye Jorge, ¿qué somos tú y yo? Y fue ahí cuando me puse a pensar, es cierto, ¿no? Que ya construimos una relación de noviazgo, pero nunca lo hicimos explícito, pero ya lo estamos viviendo. Y llegó un punto en que era necesario decirnos qué somos tú y yo, porque eso permitió crecer en la relación. La consolación es un buen momento para preguntarte ¿qué quiere ser Dios de mí, conmigo? ¿O qué quiere Dios que seamos? ¿Y qué quiero yo que seamos? Porque
aunque el Señor quiera tener una relación personal conmigo, a lo mejor yo no estoy listo, a lo mejor yo no quiero, a lo mejor me da miedo, a lo mejor no sé cómo se hace eso. A lo mejor yo pensé que era nada más cosa de servir al Señor y ya, y eso ni me lo he preguntado, como yo estaba con esta novia mía, ¿no? Esa exnovia. Decir, pues no importa, y vamos bajando la vida y sin responsabilizarnos de la relación. Entonces, yo te lo invito a que te preguntes cuando estés en consolación o recordando alguna consolación pasada. ¿Qué era Dios de ti? ¿Cómo te estaba tratando? Después de la típica respuesta que es, Dios me trataba con amor. Ok, ¿amor cómo? Con amor, y a veces ahí nos quedamos. Ponle un apellido, por ejemplo, como un amor como el que tiene un padre hacia el hijo, un padre hacia una hija, una madre hacia alguno de sus hijos. Un amor de padre, madre, pero como quien mira con satisfacción al hijo que ama, o que lo mira con algo de preocupación, o con mucho deseo de estar con él. Es un amor como el de un amante a un amado, de un esposo a una esposa, o al revés. Es el amor de un hermano al hermano, o de un maestro a un alumno, de un amigo a una amiga, o a otro amigo. ¿Cómo es ese amor? Es un amor urgente, como que está urgido de encontrarse contigo. Un amor como de quien extraña al amado. Un amor como de quien está deseándote y buscándote. ¿Cómo es? Vas a ver que conforme te des cuenta que el Señor te ama de cierto modo particular, tu relación va a empezar a ser más real, si tú la aceptas. Y la consolación es el mejor momento para eso. Por eso, entonces, dedícale tiempo a la contemplación, al examen y al acompañamiento de las experiencias de Dios. Platica con tu acompañante tus consolaciones, dile qué estás sintiendo, cómo fue, cómo te mira Dios. Habla de Dios con él. Ponle atención a él. No todo se trata de ver cómo estás tú. Todos podemos percibir a Dios. Procura desentrañar eso, contemplar cómo está haciendo Dios contigo junto con tu acompañante, en tu examen y también con el acompañante. No dejemos al acompañante nada más cuando estemos en desolación, no lo busquemos nada más ahí, búscalo cuando estás consolado. Yo creo que incluso más todavía. Y pues que esto nos lleve siempre a en todo amar y servir. Y colorín colorado, este cuento se ha terminado. Bueno, muchas gracias, Padre Jorge. Por aquí tenemos una sola pregunta en el chat, pero pues como tenemos un buen tiempo, podemos conversar, levantar la mano para hacer nuestras preguntas también a manera como de conversatorio, ¿no? Ya que lo tenemos acá y que tenemos el tiempo. Bueno, Meche nos pregunta, cuando una persona tiene un temperamento depresivo, ¿cómo detectar si es una desolación o es producto de su forma de ser? Claro. Ok. Muchas veces ya estos temperamentos depresivos, también ellos van teniendo como momentos de luz y de luminosidad. Ahora no hay que esperar de ellos primero, nosotros como acompañantes y también uno mismo, pues a lo mejor no hay que esperar como las grandes, las euforias, ¿no? Pues es algo más sosegado. También hay que contar y consideren ustedes mismos, los que somos más sensibles, me considero yo también me considero así, hay que como un poquito, decimos en México, bajarle 3 rayitas cuando nos sentimos demasiado mal o cuando nos sentimos demasiado bien. Y sosegar, porque luego puedo dar bandazos, ¿no? Y de estar muy mal a estar muy bien, y en ambos lados tomar decisiones que no ayuden o determinaciones que luego me hagan sentir frustrado. Entonces, no, con toda paz, decir, bueno, me siento muy mal, pero eso es nomás cómo me siento. Y tengo que recordar que yo vibro
con unas cuerdas muy finas. Yo puedo sentir demasiado lo que estoy sintiendo. Entonces el acompañante me puede ayudar mucho a decir, a ver, te sientes mal, pero a ver, ¿estás dejando de orar? No, sigo orando y bien, pues bien. Oye, y estás de algún modo desatendiendo tus ocupaciones. No, no, sigo con ellas. Oye, Dios, ¿cómo te está tratando? Bien, fíjate que pues sí me siento mal, pero pues yo he sentido su presencia. Eh, y ves que habla con claridad, que te da ciertos rasgos pues de bondad o de una acción pues determinada, clara en su vida. Entonces dices, ah, bueno, a lo mejor está vibrando con alguna situación especial que le está sucediendo y no es que esté desolado, y lo puedes ver por los frutos, por ejemplo, ¿no? Esa es una manera, Meche, en la que tú podrías ir como detectando, y uno mismo también como ir objetivando, ayudarle a objetivar a la persona, ¿sí? Ya si ves que está dejando cosas que le van sirviendo y no le ayuda, entonces ya está tomando decisiones que no están bien, bueno, ya podrías pensar en una desolación. Si no, pues es más bien pues una persona con una cierta sensibilidad que tanto siente mucho lo bueno como mucho lo malo, ¿no? Uh-huh. Y también si ya la misma persona te ha compartido que quizás está teniendo algún proceso de acompañamiento psicológico, psiquiátrico, pues hablar con la persona con toda paz y con toda libertad para poder que ella misma te ayude a discernir, o se pueda ayudar a sí misma a discernir, ¿no? ¿Sí? A todos los que están los ejercitantes, si alguno de ustedes ha tomado tratamiento psiquiátrico porque hay alguna cosa orgánica o psicológico o ha vivido alguna depresión, es bueno que el acompañante lo sepa, pues para acompañarlos mejor, ¿sí? Y no creer que algo que puede ser organicidad de ustedes y algo muy normal, pues es una desolación. Uh-huh. Dice María Magdalena, pregunta algo antes, Carmen. No la veo, Jorge. Veo a Cristian. Ah. Cristian tenía por aquí. ¿Quieres que la lea? Bueno. Ay, perdón, es un mensaje directo. No, ese no lo voy a leer. Okay. Directo. No, perdona, ya te iba a balconear, María Magaldi, perdón. Ok, bueno. Cristian Vergara quiere compartir. Entonces puedes abrir tu mensaje, tu micrófono, por favor, Cristian. Tenías ahí una pregunta. Buenas noches para todos. Buenas noches, padre Jorge. Sí. Muchas gracias por este espacio tan bonito, por esa enseñanza tan concisa, pero sobre todo como tan, no sé cómo decirlo, como tan llena también de experiencias y de vida que creo que todos estamos experimentando, y siento que en algún sentido esta fue como la noche de respuestas para mí después de una noche también de bastantes inquietudes. Entonces creo que Dios es bondadoso y siempre como que responde las súplicas, pero bueno, mi pregunta fundamental, y me quisiera ir remitir como a las 3 estrategias que usa el mal espíritu para llevarnos a como a estar en desolación o a caer en algo. Y me gustaría retomar la parte número 3, que es cuando hablabas acerca de que el mal espíritu también buscaba como la parte más débil de nosotros. Decías que debemos reconocer, pero a mí me gustaría como también una estrategia en algún sentido, aunque pues yo trato de hacerla a nivel personal, pero me gustaría como también a la luz de lo que tú has vivido y de tu experiencia como sacerdote y como ser humano, también cómo entender esa debilidad también desde el amor, cómo asumirla, porque también siento que hay una perspectiva tan negativa de las debilidades, como que estamos abrazados a toda hora, como en esa idea del pecado, entonces como que nunca podemos comprender cómo una debilidad también hace parte de nosotros o es parte de lo que somos como seres humanos, cómo podemos amarla y en algún sentido también transgredir sin llegar a justificar, por supuesto, esta debilidad, ¿no? O sea, no quiero irme como al extremo del flojo que quiere justificar su pecado. Sí, cómo poder amarla aún sabiendo que es algo que me puede llevar incluso
a cometer algo, un acto, o sí, un acto que me aleja de Dios, del otro y de mí mismo, porque creo que en últimas lo que busca ese mal espíritu es que te alejes de la experiencia misma de la consolación que te da Dios. Eso como mi pregunta como más general. Y lo último, aunque lo mencionaste también en el tema de qué hacer frente a la consolación, me gustaría mucho como, digamos, aprender también a diferenciar, o cómo diferenciar más bien entre una consolación real y no una consolación propiamente humana, en la que uno se esté dando como unos pañitos ahí válidos, sino que venga, que sea una consolación realmente como, pues no sé si está bien decirlo, como de Dios, como así del alma, que uno lo mueva. Sé que decías algo como de los sentimientos, pero cómo poder, cómo identificarla, que no se camufle, porque puede ocurrir también que uno diga como, ay, sí, no, yo estoy bien, optimista, pero en el fondo realmente esté sumergido en una tristeza y en una vaina súper pesada que no me permite ver esa gracia de Dios. Entonces, como experimentar una verdadera consolación también y cómo no camuflarnos en esa misma experiencia. Y ya, muchas gracias a ti y a todos. Ok, pues ya casi casi mejor cambia el formato pregunta por afirmación y ya sería lo que yo me gustaría suscribir. O sea, lo que dijiste, quítale la pregunta y yo creo que puede ser una muy buena afirmación. Pasa Cristian, que es muy bueno, a lo mejor, sí, voy a tratar de poner algún ejemplo o algo así, pero es bueno como que cada quien vaya detectando. Sí, algunos tenemos problemas con la debilidad, algunas personalidades tenemos problemas con la debilidad. Y nuestro gran pecado es que no aceptamos la debilidad. ¿Sí? Y eso no es tanto a lo que se refiere la tercera regla, la tercera estrategia del mal espíritu, ¿no? En todo caso, la debilidad de esa persona es que no acepta su debilidad, y eso es de lo que se tiene que cuidar. ¿Sí? Es decir, el mal espíritu lo va a estar invitando siempre a que no reconozca que alguien le hizo daño y que está dolido. O lo va a invitar a que este tema del pecado del que habla San Ignacio, pues lo pase como gato sobre brasas, ¿no? Así, ¡rum! Que no se sumerja en eso porque pues implica asumir mucha debilidad, mucha fragilidad también. También las personalidades que podemos ser como muy perfeccionistas, esas que decimos, todo está bien a ultranza. Todo está bien porque las cosas tienen que estar bien. Todo el mundo sabe que pues, todo está bien y ¿cómo se llama? Un paso para atrás, ni siquiera para tomar vuelo, para tomar impulso. Como esos optimismos o perfeccionismos a ultranza, pues también pueden ser nuestra debilidad. Obviamente no le vamos a llamar debilidad, porque eso en sí ya es una debilidad para nosotros, pero eso es lo que es, ¿no? Entonces, sí, yo creo que este tema de la debilidad tiene que ser tomado como, ¿cuál es tu debilidad? ¿Sí? Asumir la debilidad y cuidarnos, ¿sí? Así sea que tu debilidad sea no reconocer tu debilidad, bueno, ojalá que los ejercicios, yo creo, y sí, conforme vayan pasando el tiempo de los ejercicios, vas a ver que uno reconoce, dice, ay, madre mía, pues sí es cierto, mi gran debilidad es que no la acepto, no acepto mi fragilidad, ¿no? Mi gran pecado es que pues no acepto mi pecado, ¿verdad? Y ya viví, a lo mejor ya viví toda la primera semana como queriendo lavarme del pecado, ¿no? Queriendo tallarme para que se me quite. Porque en el fondo mi pecado no es esa mancha que me quiero quitar. Mi pecado es que me la quiero quitar. ¿Sí? Mi pecado, mi gran pecado, es mi gran vanidad que no acepta tener una mancha ahí. ¿Sí? También eso puede ser, ¿no? A propósito de tu pregunta, ya estoy dando como una especie de puntos sobre el pecado, pero bueno, sirva de eso, ¿no? Checa mucho eso, si el dolor que has sentido ante el pecado es más el dolor de tu ego, si es la vanidad herida, o si realmente es el regalo del Señor que te ayuda como a sentirte amado así como eres, ¿sí? Cuando descubras eso, vas a encontrar a qué se refería el Señor, ¿sí? Y qué se refería San Ignacio cuando pidieras, pues, ser mirado con
con amor y ser mirado con misericordia y reconocerte muy agradecido con Dios, ¿no? La otra pregunta, ya la olvidé. Bueno, ¿me lo podrías resumir otra vez, Cristian, por favor? Claro que sí, padre. No, la otra pregunta es cómo poder vivir una verdadera consolación y no caer, pues, como Ya. una idea como de algo humano cuando pueda ser una consolación como la propone por lo menos San Ignacio. Ok, bueno, cuidado con las consolaciones por decreto. Otra volvemos a lo mismo, estas personalidades que somos demasiado optimistas o que nos han enseñado que nunca se puede estar mal, o que nos han enseñado de que no podemos tener ningún error, o que nos han enseñado a que tener una autoestima demasiado alta, pues también se nos puede ser difícil reconocer la desolación, ¿sí? Y pues claro, voy a decir que estoy consolado porque tengo que estar consolado, no porque realmente esté. Entonces vivimos la espiritualidad como más en el mundo de lo que debería ser y no lo que es. ¿Sí? Y la espiritualidad ninguna, ni la ignaciana, ni ningún tipo de espiritualidad cristiana se puede mover nada más en el ámbito de lo que debería ser. Para allá vamos, ¿no? Pero no podemos hacerlo si no reconocemos lo que es. Acuérdense lo que decía San Agustín, lo que no se asume, no se redime, o San Irineo, perdón. Lo que no se asume, no se redime. Creo que eso es muy importante. Entonces, si no estoy consolado, lo mejor que me puede pasar es reconocerlo. Sí, lo mejor que te pueda pasar en la vida, si estás desolado, es decir, pues estoy desolado. Y clamar a Dios. Y no fingir que estás consolado. ¿Sí? Ahora, sobre las falsas consolaciones, Ignacio ya nos pone algo de eso, son de segunda semana, yo ahorita no me quiero meter en ese asunto porque es más complicadillo, pero pregúntale a tu acompañante, a lo mejor él ya, o a lo mejor eres de los acompañantes, Cristian, y no sé, pero bueno, eso es muy bueno, irlo enseñando o irlo diciéndole al acompañado, a la persona que está viviendo los ejercicios, cuando le suceda. Sí, es mucho mejor que estarla queriendo desenmascarar desde antes. Gracias, Jorge. Pachito tenía también una pregunta de uno de los ejercitantes o acompañantes. Pachito. Sí, hola, ¿qué tal? Jorge, es una pregunta relacionada con la estrategia del mal espíritu que entra por donde más nos duele o por donde estamos más debilitados. Y tiene que ver con la salud. Si yo tengo un estado de salud frágil, la acción del mal espíritu en mí puede entrar por ahí y agravar mi enfermedad para sacarme de ejercicios, para ponerme a hacer lo que sus malas intenciones tiene. ¿Tú qué dices? Claro, bueno, el mal espíritu, igual que Dios, se va a querer agarrar de lo que pueda, ¿no? Dios se puede agarrar de tu enfermedad para unirte más a Él. Y el mal espíritu se puede agarrar de tu enfermedad para separarte de Dios, claro. La enfermedad no nos causa desolación, es algo muy importante. La muerte de un ser querido no nos causa desolación. Los problemas de mi país no nos causan desolación en sí mismo. Lo que nos causa desolación es vivir la enfermedad, la muerte de alguien o los problemas de mi país al modo que el mal espíritu quiere que los vivamos. Eso es lo que nos causa desolación. Y cuando le decimos, sí, mal espíritu, tienes razón, así los voy a vivir, entonces hay desolación. Porque yo le dije que sí al modo que él me sugería para vivir las cosas, las desgracias o lo que haya que vivir. Igual también, ganarme la lotería, salir muy bien en la escuela, conseguir un trabajo muy bueno, el amor de la pareja, eso no causa consolación, eso no causa consolación. Lo que causa consolación es recibir la lotería, vivir ese nuevo trabajo, tener el amor o vivir el amor de la pareja como me lo invita el buen espíritu, como él me sugiere. Si le digo al espíritu, bueno, sí, tienes razón, así quiero vivir esta situación bondadosa que estoy viviendo, entonces habrá consolación. Si no, puedo estar nadando en bondades y yo estar desolado, ¿no? Jorge, pero en concreto la enfermedad se podría agravar
si el mal espíritu por ahí, ¿se podría agravar mi enfermedad? Claro. Igual que cualquier otro problema, Francisco. O sea, tienes unas deudas, por lo que sea, económicas, y enfrentas la situación al modo del mal espíritu. ¿Tú crees que se podrían agravar tu situación económica si le haces caso al mal espíritu? Sí, tomas malas decisiones, la enfrentas mal y puedes incluso quedar más endeudado que al principio, ¿no? ¿Sí? O resolver las deudas de una mala manera y te creas más problemas. Igual con la cuestión física, con la cuestión de salud. Claro, el mal espíritu, ¿qué me va a invitar? A no ir al doctor, a no cuidarme, a estresarme más, y la energía que podía usar mi cuerpo para sanarse la va a usar para estar preocupado por mil otras cosas, ¿no? Etcétera. Claro que sí. Gracias, Jorge. Nos pregunta Joana Sánchez, ¿cómo mantener la consolación? ¿Cómo hacer que dure más? Qué bueno que preguntas eso, Joana. Pues claro que todos queremos eso. Y como que San Ignacio, yo recuerdo por ahí algún momento, yo decía algo así como si nosotros, yo lo pongo así, ¿cómo le llaman esta? Ustedes como Claro, esto es Claro o Movistar o ¿cómo le llaman estas compañías telefónicas? Operadores. Nuestros operadores telefónicos. El chip de nosotros está hecho para la consolación, como si esa fuera nuestra operadora telefónica. Si está hecho para Dios. ¿Qué hay que hacer? Esas cosas que te pones, San Ignacio. Aprende de la desolación. ¿Qué actitudes se te están regalando, invitando en esta consolación? Y foméntalas, Joana. Fomenta. Si se te viene una constante alegría, fomenta la alegría. Y cuando de pronto te sientas como distraída de la alegría, vuelve consciente e intencionadamente a ella. ¿Sí? Las interpretaciones de la vida a la que el Señor te estaba invitando, anótalas, regístralas y conscientemente lee tu vida y las situaciones desde esa óptica, aunque no lo sientas, aunque no sientas como un especial ganas de hacerlo, hazlo, mantente allí, agradece mucho, habla mucho de la consolación con otros, ve y dile a tu acompañante espiritual lo que te está sucediendo. Pregúntate eso que les decía yo, ¿cómo está haciendo el Señor conmigo? ¿Quién está haciendo para mí? Sí, ¿verdad? Bueno, ¿cómo diferenciar? Dice también, oye, hay otra pregunta, entre efervescencia en relación con Dios y estar en consolación. Ay, Dios santo. Eso ya lo vamos a ver con las consolaciones de segunda semana. Viste que te dicen, bueno, en su experiencia, dice Saúl José, en su experiencia, ¿quién habla primero? ¿El bueno o el mal espíritu en los ejercicios espirituales? El buen espíritu siempre está hablando. Él habla primero desde tu concepción y desde antes. La palabra primigenia en la humanidad es la de Dios. Esa fue la primera. Esa es nuestra fe, ¿no? Y la fe de la iglesia. Y creo que sí, en mi experiencia, la primera y la última palabra siempre han sido de Dios. Sí, siempre. Yo en algún momento me tardé mucho en comprender que para un cristiano la infelicidad no es una opción. No se puede, o sea, eso ya está asegurado. Y igual en los ejercicios, a lo mejor llegaste en los ejercicios en un mal momento, podría ser. Pero el buen espíritu siempre ha estado ahí, no se ha ido. A lo mejor no pues estás un poco distraído quizás, pero no te apures. Hay gente que dice, me he encontrado algunos directores de ejercicios que dicen que el mal espíritu a veces no transmite, pero el bueno siempre está transmitiendo. ¿Será cierto o no será cierto? Yo sí creo que el bueno siempre está transmitiendo. Siempre, siempre. Olga y Germán dicen, ¿cómo tranquilizar el corazón y nuestras acciones ante las necesidades externas que hacen que nos distraigamos de nuestro objetivo, que es aprender a tener una amistad más cercana a Dios, para reconocer y aceptar en todo momento su voluntad? Ay, qué bueno.
a lo mejor reconocer que estas necesidades externas tienes de dos sopas, Olga y Germán. Las puedes vivir con él o las puedes vivir sin él. Las necesidades ahí están y es real. Eso no lo puedes vivir con ingenuidad y decir que me voy a acercar a Dios, entonces todo se va a resolver o no me va a doler, ¿no? Pero ¿qué haces con ese dolor? ¿Qué haces con esa angustia que a veces vendrá? Supongo que Olga y Germán, son ustedes papás. No alcanzo a verlos aquí en la pantalla, por eso no sé. Sí. De 4 Sí. hijos. Ay, Olga, Germán, ustedes también, además del chip que nos conecta a Dios, van a tener siempre un chip conectado a sus hijos. Yo siento que a veces los acompañantes somos un poco injustos, sobre todo los que no tenemos hijos, somos un poco injustos con los papás y mamás. Les exigimos que no sientan preocupación por sus hijos. ¿Cómo va a ser? No se puede. No se puede. Siempre va a haber una preocupación por el hijo, por la hija. Y eso no significa que estén desolados, ¿no? Si eso ya se vuelve una obsesión, o si ya ustedes se sienten como Dios ante sus hijos y que le tienen que resolver la vida, bueno, eso sí ya no. Pero esa preocupación, esa incluso ansiedad a veces que les puede llegar, pues por qué va a pasar con la familia y cómo vamos a responder a las necesidades económicas. Oigan, pues yo creo que eso es parte del seguimiento de Jesús, ¿no? Y los papás pues también enfrentan eso y es parte de su misión, ¿no? Siéntanse orgullosos y de pronto sienten eso. Sí. Muchas gracias. Por nada. Dice Fray Germán, ¿se podría decir que el límite entre la consolación y la desolación está en cumplir la voluntad de Dios o en cumplir la voluntad del mal espíritu? Así es, así es. Básicamente, dice San Ignacio, la consolación es el signo de que estás siguiendo al buen espíritu y la desolación es el signo de que estás siguiendo, o la indicación de que estás siguiendo al malo. En primera semana, en la primera etapa espiritual, en la segunda esto se pone un poquito más complicado, pero no nos metamos ahorita en berenjenales. Y si ya estás metido en berenjenales, ve con tu acompañante, por favor. Es la pregunta de la efervescencia que tú veías por ahí también. Ay, de veras, ay, pues la vi, pero me llamó la atención, ya no la veo, a ver. Ya te la... ¿Cómo diferenciar entre mucha efervescencia en la relación con Dios y estar en consolación? O sea, tener un gran fervor pero pasajero y estar verdaderamente en consolación. Ay, muy bien. Mucho tiene que ver con conocerte a ti misma, Joana. Tú sabes mejor si eres de las personas como que arden rápido, rápido, pero luego se apagan. Y que a lo mejor es por personalidad, pero eso tú tienes que aprender a diferenciarlo en ti mismo, en tu historia. ¿Sí? Ver si ese es tu modo de proceder y te vas a dar cuenta que hay momentos de paz, de consolación, de esperanza, que a lo mejor no te inflaman tanto o que te inflaman, pero que luego no pasan. Eso es más signo de consolación. ¿Sí? Si la consolación espiritual te hace con mucha frecuencia tomar decisiones o desear hacer cosas fuera de realidad, pues a lo mejor es que tu personalidad es más efervescente. Entonces ten cuidado, cuando estés muy consolada, no tomes decisiones en ese momento, deja que se baje un poco, como dicen, la espuma de la cerveza, entonces ya le das un trago, y mucho tiene que ver eso, ¿no? Irte conociendo. Mucho del discernimiento espiritual, Joana, se hace viendo hacia el pasado, la experiencia, ¿sí? Desde ahí hay que diferenciar, ¿sí? No lo trates de diferenciar en el escritorio nada más, sino desde la propia experiencia. Gracias. Eso mismo comenta Mimi. Antes de reconocer el buen o mal espíritu, es importante aprender a conocernos y saber cómo actuamos en una o en otra de estas situaciones. Pregunta Juan Carlos Acosta, ¿cómo utilizar el ayuno o el sacrificio para vencer el mal espíritu? Y bueno, luego viene Diana Suárez, que tiene la mano levantada. ¿Cómo es esto del ayuno? ¿Cómo ves tú lo del ayuno y el sacrificio? Bueno,
así como utilizarlo, que no te vuelvas tú esclavo del ayuno o el sacrificio, ¿sí? El ayuno y el sacrificio siempre tienen que estar leídos, creo yo, desde la misericordia y no desde como la soberbia de uno de decir, voy a controlar mi vida espiritual a fuerza de ayunos y sacrificios. No, porque en el fondo lo que decía San Ignacio, lo que hay que realmente mortificar es la propia honra. ¿Sí? Confío más, dice San Ignacio, en aquellos jesuitas que hayan mortificado su honra que los que mortifiquen su cuerpo, ¿verdad? Porque la honra es la que de verdad define, mortificar la honra es la que de verdad define las decisiones que vamos a tomar, ¿no? Entonces yo digo, tanto cuanto, ya en esta época no es tan común los sacrificios corporales. Yo creo que también pues es bueno tomarlos con discernimiento, tranquilo, ¿no? De que no se vuelva como en algunos casos me ha tocado ver que como para identificarse, para crecer en la propia identidad cristiana, entonces hago algo que nadie hace. Nadie hace ayunos, nadie hace sacrificios, e entonces internamente mi conciencia me hago alguna trampa y dice, pues ahora los hago. Entonces lo tomo más como un proceso de autoidentificación que como un proceso de crecimiento espiritual. Entonces tener cuidado con eso, sobre todo porque ahorita no es tan usado, ¿no? Y si de pronto es algo que lo vas a utilizar como parte de un proceso y luego ya lo dejas, a mí se me hace como que puede ser bueno. La iglesia también nos va recomendando en algunos momentos del año litúrgico hacerlo, ¿no? También eso nos puede dar una guía. Gracias, Jorge. También en alguna oportunidad decían una pregunta similar en cuanto a que nuestro cuerpo es templo, ¿no? Y es algo precioso que hemos recibido de Dios como para mortificarlo de tal manera como para dañarlo, ¿no? Entonces, como Claro. ese equilibrio entre el ayuno, entre la exigencia, pero también el amor. Diana Suárez, muy breve porque ya estamos al límite de nuestro cierre. Entonces, abre tu micrófono y preguntas, por favor, Diana. Bueno, muy buenas noches para todos. Padre Jorge, buenas noches. Tengo una pregunta en referencia a la primera estrategia de la cual nos hablabas. Nos dices que no hay que razonar con el mal espíritu porque en ese momento logra su cometido. ¿Cómo lograr ese no razonamiento cuando tú te sientes como muy envuelto en la oración y te das cuenta de que estás en desolación? Ya es en el examen, no propiamente en la oración. Entonces, ¿cómo tratar de luchar dentro de la oración o ser conscientes cuando te das cuenta de que estás desolado es en el momento del examen y no propiamente en la oración? Ay, pero ¿quién preguntó? Diana Suárez. Diana. Diana, en primer lugar, pues reírte de tu desolación, pues. Ay, ya que llegas al examen y dices, estuve desolada, todo. Pues ríete un poco, o sea, abraza eso, o sea, decir, pues ni modo. Y a lo mejor es una manera en que el Señor te está diciendo, mira, ese es tu pecado. No aceptas que te vaya mal, ya deja que te vaya mal de vez en cuando. Tranquila, ¿sí? No pasa nada. Ignacio decía que el examen se hace al final, para eso lo deja al final. Y mi maestro de novicios decía, no estén examinando demasiado durante la oración, pues si hay desolación, pues ni modo. Al examinar y que tú dices, me fue mal, pues aprendes, te preparas con esperanza para la siguiente. Pero no como con una especie de deseo de que el discernimiento espiritual nos garantice que no vamos a pasar una oración un mal rato en la oración, ¿verdad? No creo que sea para eso, ¿no? Y por supuesto, ahora sí, para la siguiente oración, no dejes de aplicar lo aprendido, de reconocer por qué estabas desolada, y entonces sí, en la siguiente nomás estar atenta, pero sin estar atenta al mal espíritu. La oración está hecha para estar atenta a Dios, no al mal espíritu. Porque acuérdate, cuando le pones mucha atención al mal espíritu, ¿qué sucede? Se crece como este perrito faldero. Entonces no le hagas tanto caso. Muy bien, Jorge, gracias. Preguntan por aquí si la consolación y la desolación en última se complementan. ¿Cómo se complementan?
Caray, no sabría decir qué quiere decir con complementarse, la verdad. Lucero, brevemente, si quieres clarificar un poco. Buenas noches. Complemento es hacer parte el uno con el otro. Digamos, cada uno con sus límites, porque muchas veces creemos estar consolados, lo que usted decía, padre, muy eufóricos, muy de todo, y mentiras que es que está internamente desolado. Entonces, pues, para comprender la una o la otra, primero deben de aparecer y se deben de complementar, digamos, en su vivir. Claro, o sea, sí, como que todos los extremos pues no son muy buenos, ¿no? Por otro lado, no sé si estoy notando una especie como de demasiada precaución en el grupo. Relájense, tranquilos. Hay consolaciones que se sienten fuertísimo y el mal espíritu va a querer que dudes de ellas. Sí. Así es su estrategia. Entonces, sí, puede ser que te equivoques, pero no vivas tu vida o sea, la vida espiritual no puede convertirse en un continuo estar evitando equivocarnos. Esa no es la vida espiritual. La vida espiritual es un continuo estar buscando acertarle a Dios, pero buscarlo a Él, no acertar. ¿Sí? La vida espiritual es buscar a Dios, no buscar acertar. ¿Sí? Porque cuando busco acertar me estoy buscando a mí. Sí. Y buscar a Dios es buscarlo a Él, dejarme encontrar por Él incluso. Sí, pierdan miedo, no dialoguen mucho con esta excesiva precaución. Bueno, hay un par de preguntas más, pero como se nos ha agotado el tiempo, te las pasaremos por WhatsApp y si tú nos podrías contestar brevemente en una nota de voz, una que tiene que ver con los hijos y bueno, la consolación y desolación. Te agradecemos inmensamente, Jorge, toda tu disponibilidad y esto que has compartido con nosotros. Muchísimas gracias, esperamos tenerte nuevamente por aquí. Sabemos que tienes por ahí un anuncio, una invitación a los acompañantes y bueno, sería bonito que también compartieras con nosotros, pues porque estamos armando red, colaboración y comunidad también de acompañantes y ejercitantes. Entonces, muchísimas gracias por tu apoyo, por tu disponibilidad y por todo lo que has aportado en este espacio. Que va, pues muchas gracias. Pues a los acompañantes, bueno, saben que algunos de los ejercitantes que están aquí vivieron los ejercicios breves a distancia, estos que estoy dando, estamos dando aquí en el CIE, en Casa Loyola. Son ejercicios breves, o sea, no son de la magnitud o del alcance que están teniendo, porque yo lo que hemos querido aportar como centro es un apoyo espiritual, sobre todo a un número grande de personas y que no han tenido mucha experiencia con la espiritualidad, ni con la ignaciana y a veces con ninguna otra, ¿no? Entonces, hemos querido hacer ejercicios, pero más pequeñitos, en adaptaciones breves, que sean a distancia también. Pero eso implica, obviamente, que pues como nuestro grupo es numeroso, necesitamos acompañantes. Yo he estado empezando a optar por acompañar en grupos, es decir, puedo acompañar a mucho más personas y tomando en cuenta que son ejercicios más de iniciación, si los acompaño en grupos de 8 personas, digamos, 6, 8 personas. Un poco como lo estuvimos haciendo ahorita, base de preguntas y respuestas y compartir cómo nos está yendo, pero más pequeños, o sea, no es un grupo de 100 como ahora, sino un grupo más pequeño. Entonces, si alguno de ustedes quisiera apoyarnos, yo todavía no sé cuánta gente se va a inscribir, hasta ahorita todavía tenemos capacidad para que más gente se inscriba, pero si acaso fuera necesario, le podría yo mandar por medio de ti o por quien ustedes me digan, ya hace rato decía Flor, pero bueno, también tengo tus datos, y preguntarle si alguno de los acompañantes quisiera echarnos la mano acompañando. Yo preferiría que fuera así en grupo, porque también administrativamente es muy complicado, ¿no? Tener 40 acompañantes para 100 ejercitantes es tejer 40 hilos, ¿verdad? Entonces, si un acompañante me dice, ¿sabes? Yo agarro un grupo de 8 personas, me ayuda muchísimo, ¿no? Muchísimo. Y vamos a ir haciendo como también una estrategia para acompañar en grupo.
Y sabiendo que los ejercicios duran 15 días, que solamente son 4 sesiones de acompañamiento, es decir, es algo mucho más sencillo, ¿no? No de tanta envergadura como estos que están viviendo ustedes ahora, ¿no? Entonces, bueno, invitados, y si hiciera falta, pues ahí les voy a echar un grito. Bueno, claro que sí, con todo gusto, Padre. Entonces, pues démosle gracias a Dios por esta jornada que hemos vivido, a los acompañantes, entonces por su grupo también les mandaremos información. Dispongámonos entonces para el cierre, pidiéndole al Señor pues que todo esto que hemos compartido entre a lo hondo de nuestro ser y nos disponga para vivir alegre y esperanzadamente en la consolación y atentamente también, siendo muy astutos a las estrategias del mal espíritu, siempre disfrutando y gozando, sintiendo y gustando su amor. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Muchísimas gracias a todos y todas. Estamos pues en contacto. Los que van a estar en el grupo los domingos también, entonces los esperamos. Un abrazo para todos y especialmente para ti, Jorge. Muchas gracias. Que Dios los bendiga. Gracias. Feliz noche. Buena noche para Cuídense, que tengan una linda noche. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Gracias por Chao, todo. cuídense mucho. Gracias para todos. Gracias. Chao a todos. Gracias. Chao. Chao. Nos vemos. Dios los Amén. bendiga. Muchas gracias, buenas Adiós. noches, Padre Jorge y Hasta Francisco. luego. Y acuérdense, si hay Carmen, efervescencia buena de noche. Dios, no se apuren. Cuídense Disfrútenla. mucho. Gracias, Julia, que estés muy bien, tu salud mejor. Brinquen, Buenas de noches. gusto. Gracias. Ay, adiós, mi niño. Hola. Miren, hay varios. También Isabel tiene Isabel. su bebita. Ay, qué hermosa. Súper lindo el cierre. Mil gracias. Qué bueno. Muchas gracias. Un abrazo y bendiciones Padre ahí a Jorge. los. Ay, pues saludos. Un abrazo. Gracias. Igual. Bueno, que estén muy bien. Yo me desconecto. Vale, Gracias, Padre. Estamos en contacto. A la orden, gracias. Igual. Ánimo con lo que hacen, que está buenísimo. Gracias. Gracias. Estamos animados. Adiós. Trabajando en red. Sí. Ay, qué bien. Bueno, chicos. Ok, muchas Bueno, gracias. muchas gracias. Equipo, cuídense. Que tengan una Vale. linda noche. Chao, salud. Gracias, que descansen. Hablamos entonces por el chat.